El presente programa tiene como finalidad informar. Las opiniones emitidas son responsabilidad única de quienes las emiten y no necesariamente representan el pensamiento del programa. Este programa es presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, Pro Vacunas, Laboratorio Viñalab. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conciencia Viral, en esta oportunidad acompañada del licenciado Fernando Gómez, quien es licenciado en bioanálisis, especialista en micología médica y docente de posgrado de la Universidad de Carabobo. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias y agradecido por la invitación para aportar algo a la comunidad. Así es. En esta oportunidad vamos a tocar un tema que consideramos de importancia y se denomina zoonosis. Inicialmente vamos a definir qué es la zoonosis. Bueno, las zoonosis son aquellas enfermedades que pueden padecer los animales y ser transmisibles al Homo sapiens. No decimos el hombre porque el hombre también es un animal, pero el Homo sapiens. Entonces, ese es el concepto, pues. Enfermedades que padecen ciertos animales y pueden de contacto directo o a través de vectores. Es algo muy importante. Pero es muy amplio. Pueden ser de origen viral, como la rabia, la gripe aviar, parasitaria, como la toxoplasmosis, bacteriana, como la brucelosis, otra enfermedad bacteriana, la leptospirosis, la salmonelosis, ¿verdad? Son enfermedades que son zoonóticas. Y las micóticas. Entre las micóticas, bueno, aquí está mi territorio. Exacto. No son tantas, pero últimamente siempre ha habido una incidencia de zoonosis o enfermedades zoonóticas micóticas, pero ahorita por la alta tendencia de tener mascotas como perros o gatos, hay una incidencia, tanto en niños como en adultos. De hecho, hoy me visitó una paciente 12 años con una tiña del cuerpo por un gato que le regalaron. Entonces el contacto íntimo con ese gato que está infectado por una tiña le expandió la enfermedad a esa persona, pues. Entonces, con respecto a las zoonosis micóticas, pueden ser por animales de hogar, ¿verdad? De contacto íntimo, doméstico, o animales de producción, como el ganado, los ovejos. Y en sí, prácticamente son dos tipos de enfermedades micóticas, básicamente, que se pueden transmitir al humano, que serían las dermatofitosis o tiñas, o sea, esos animales tienen tiña y se lo transmiten por contacto íntimo al que lo manipula. Y una que desde 1989 comenzó esa enfermedad en Río de Janeiro, que es la esporotricosis. Esa esporotricosis rompió el paradigma de las infecciones tanto subcutáneas como profundas. Esas infecciones subcutáneas o profundas son por implantación o por inhalación de un hongo que está en el medio ambiente, que luego ese hongo se adapta a nuestro ambiente, a nuestro medio ambiente hostil y cambia inclusive su morfología de micelio, de hifa, a levaduras. Pero esa levadura no se transmite de persona a persona, o sea que lo que es, por ejemplo, la histoplasmosis, la paracoccidiomicosis, que son micosis sistémicas profundas, o la cromoblastomicosis o los micetomas, que son subcutáneas, son por implantación. Tienen una morfología en el medio ambiente y cuando llegan a este tejido o al Homo sapiens, que un medio ambiente hostil, cambian hasta su morfología. Igual que la esporotricosis clásica. Pero a partir de esa fecha, en Río de Janeiro se dieron cuenta que había una esporotricosis que la estaban padeciendo los humanos, pero que a su vez también la padecían los felinos, los gatos de preferencia. Entonces, correlacionaron que
la infección del gato, que la tiene la levadura del Sporotris echenki. En esa época solamente esa era la única especie que se conocía, Sporotris echenki, que produce la esporotricosis. Infectaban, ese hongo vive en la naturaleza, infectaban a los gatos, producía una esporotricosis cutánea y también sistémica en los gatos, y el contacto directo, íntimo, con el dueño de la mascota producía la esporotricosis cutánea en el humano, y eso rompió el paradigma por lo que te dije anteriormente, porque la levadura normalmente no transmite la enfermedad, sino el hongo del medio ambiente por un trauma llega al tejido cutáneo o subcutáneo. Entonces eso se fue aumentando la incidencia, se extendió a otras ciudades de Brasil, y en la actualidad casi todos los países alrededor de Brasil, del sur de Brasil, lo que es Uruguay, Argentina, Chile, inclusive creo que Perú, ya tienen esa enfermedad. Ese animal, el que está enfermo, primero fueron gatos que fueron migrando por sus dueños, inclusive se han dado casos en Inglaterra por dueños que llevaron a su mascota, y el periodo de latencia fue prolongado porque ese gato que fue a Inglaterra, 2 años después fue que manifestó la enfermedad y contagió al humano. O sea, que puede tener un periodo largo de latencia. Esos animales, esas levaduras las van dispersando en el medio ambiente, y se va reproduciendo el hongo en su medio ambiente en la tierra para posteriormente infectar otro gato y después al humano. ¿Qué se hacía en ese momento? Cuando el gato estaba infectado, lo enterraban, como es costumbre, pues. A veces uno tiene un can, se muere y uno lo entierra. Últimamente lo están cremando, pero ya se sabe que ese hongo, entonces, ese gato enfermo, enterrado, lo que hace es diseminar el hongo en la naturaleza. Entonces ya se sabe que todos los gatos que están infectados con esporotricosis hay que cremarlos para cortar como que la cadena epidemiológica. Y ahorita por biología molecular se dieron cuenta que el Sporotris echenki no era solamente una especie, habían varias. Y la que infectaba al gato se denomina Sporotris brasiliensis, que ese brasiliense, Sporotris brasiliensis, es el que realmente infecta al gato y convierte esa enfermedad en una zoonosis. Las otras son las tiñas, que pueden atacar normalmente a gatos o perros, pero pueden ser otro tipo de animales. Por ejemplo, el ganado vacuno, los equinos, los ovejos pueden padecer tiña, y el contacto íntimo con por ejemplo, el de la oveja, el que quita la lana, le puede dar una tiña. El ganado vacuno o el caballo, el que le hace mantenimiento, le da una tiña corporal, pero casi siempre por la altura del animal produce básicamente la tiña de la barba por el contacto a esa altura. Eso está descrito en la naturaleza. Los dermatofitos pueden ser varios, pero el más común es el Microporum canis, el Trichophytum mentagrophytes, el Nanicea egipcia, que antes se llamaba Microporum gypsum, y el del ganado vacuno es el Trichophytum verrugoso. Entonces, siguen siendo agentes productores de tiñas o de dermatofitosis que pueden infectar secundariamente por la manipulación o el contacto directo con el operador o a través de fómites. Con el gato, hablando de esta zoonosis, que es el mayor productor de tiña de cuero cabelludo en niños o de la piel, tanto en niños como en adultos, tiña del cuerpo o tinea corporis, si se va a decir en latín, se ha considerado ese gato como a veces microbiota habitual de ese hongo en su pelaje. A veces ni siquiera tiene manifestaciones dérmicas o pilosas y tienen el hongo. El perro sí, prácticamente, si tiene ese Microporum canis, está produciendo una patología como en el humano. Pero el gato ya se ha considerado un portador sano, básicamente. Hay una herramienta diagnóstica que se llama lámpara de Wood, que es una radiación ultravioleta de 365 nanómetros. Es la lámpara que utilizan en las discotecas para ver en una fluorescencia de ciertos tejidos. Entonces, esa lámpara o ese hongo produce una sustancia, fluoresceína, que con esa lámpara se evidencia. Casi siempre emite una fluorescencia amarillo verdosa. Entonces uno explora el animal y los sitios que florecen es donde está el hongo.
Y eso mismo puede ocurrir con las tiñas de cuero cabelludo, que más que todo la padecen los niños, por algo que después, si me preguntas te lo digo después, porque solamente o es casi siempre en niños, produce una fluorescencia y ahí es donde uno va a tomar la muestra y sería como un primer método diagnóstico o segundo. El primero siempre es el clínico. La clínica, claro. Y dentro de las herramientas para clínica está la lámpara de Buto. ¿Y qué es eso que ocurre en niños que Ah, genera la tiña? porque los ácidos grasos que están presentes en los niños tienen una composición distinta A a la la del del adulto. adulto. Y esa composición distinta lo hace propenso a infecciones fúngicas. Porque inclusive se ha demostrado que el niño que tiene una infección por tiña de cuero cabelludo por Microporum canis, al llegar a la adolescencia se autolimita. Ujú. Eso era muy importante porque eh, el primer medicamento vía oral antimicótico es una cosa increíble. Los hongos fueron los primeros microbios estudiados cuando se inventó el microscopio, Ujú. pero fueron uno de los últimos para planes de De tratamiento. tratamiento. La gliciofulvina, Ujú. que es un producto, Un antimicótico. un antimicótico que es producido por un hongo, el Ujú. Penicillium gliciofulvum, que tiene una historia venezolana, por cierto. Fue aislado en la ribera del Orinoco, pero bueno, fue sintetizado en otros países, en Inglaterra, por ejemplo, y tenían otros usos distintos. Y cuando hicieron el trabajo de campo, se dieron cuenta que los pacientes que tenían hongo se lo quitaban. Casi eso es serendipia, ¿ves? Ujú. Hallaron el efecto sin buscarlo. Exacto. Entonces, después en los años 60, en la Universidad de Miami, de Florida, en Florida, lo sintetizaron y le dieron uso como Un antimicótico. antimicótico. Antes de la grisofulvina no había cómo curar las Ujú. tiñas de cuero cabelludo. Era una epidemia mundial, que si era por Microporum canis se autolimitaba en la adolescencia. Pero hay otro hongo que se llama Trichophyton tonsurans, que también da tiña de cuero cabelludo y esa no se limita con el cambio de los ácidos grasos. Entonces, cuando un adulto tiene una tiña de cuero cabelludo, casi siempre es por Trichophyton tonsurans. Trichophyton tonsurans. Aunque no quiere decir que el Microsporum canis también puede atacar a un adulto el cuero Claro, cabelludo. claro. Ese es el porqué. Casi siempre es en cuero cabelludo. Es así, ¿no? Y apartando las zoonosis que pueden existir de hongos y todas las que ya mencionamos, incluso aquí entraría en esta lista hasta COVID-19, porque a pesar de que todavía hay un montón de estudios, COVID-19 se planteó en un inicio como una zoonosis, que no es más el paso de una especie a otra, Ujú. porque al final a veces, bueno, nosotros tratamos de explicar lo más sencillo posible de los términos, pero sencillamente la zoonosis es el paso de un agente infeccioso de una especie a otra, en este caso de la especie animal a la especie humana, y que a veces, como usted decía anteriormente, se necesitan vectores. Claro. Y bueno, a veces hay enfermedades transmitidas por vectores. El vector no es más que un vehículo transportador. El vector es algún ente vivo que puede transmitir una infección o un patógeno de una especie a la otra. Como la gripe aviar, por ejemplo, que Influenza hace el aviar, virus influenza porcina. hace el salto al humano y después el humano transmite otra enfermedad. Exactamente, exactamente. Hablando ya bueno, ya de verdad nos dio una clase, incluyéndome, de toda esta parte de las infecciones transmitidas por animales, sobre todo por hongos. ¿Qué recomendaciones en relación a los animales y eso usted puede darle a la población? Bueno, primero, no tener un contacto íntimo con un animal que no sepa la procedencia. Te voy a dar ejemplos. A mí me visitó hace unos años una estudiante de veterinaria allá en Maracay, que cuando estaba en su carro por puesto, en su autobús, pues, vio a un gatico en la acera. Ella se bajó, lo recogió, se lo puso entre las piernas, tenía pantalón, y llegó a su facultad de veterinaria y lo entregó al hospital de animales pequeños. Creo que así no se llama, pero de pequeños animales, de que está dentro de la facultad, y una semana después ya tenía una tiña corporal. Entonces, para que te des cuenta las consecuencias, el efecto de hacer una obra de caridad por un animal que está en el ambiente, porque normalmente los hongos, los dermatofitos son queratinofílicos y la razón en la naturaleza es degradar el material de queratina que está en el suelo. Pero
se han desarrollado, han avanzado, se han pasado a animales y al humano. Entonces, se enfermó. Tuvo que pagar una consulta dermatológica, la consulta del laboratorio y el tratamiento por una obra de caridad. Eso no excluye que obtener una mascota de la calle o de un centro de venta de animales certificados no estén libres de enfermedad. Porque te voy a dar otro ejemplo. Una familia muy conocida aquí en Valencia que hacen unas cocinas preciosas. Le regalaron un gato angora, creo que era angora, de los Teques, de un sitio que vendía ese tipo de raza, y de Niño Jesús. Regaló de Niño Jesús porque la niña quería eso. Resulta que ya a la semana él dormía con el gato. Eh, ya los primeros días de enero, cuando me lo refirieron a mi laboratorio, yo llegué a contar casi 100 lesiones en el cuerpo. ¿Entiendes? Por el contacto íntimo de las esporas de ese animal. Entonces, comprarlo o adquirirlo en un sitio certificado tampoco No te nos excluye garantiza una nada. infección. Como te dije, porque el gato a veces ya es considerado un reservorio natural de este hongo. Y probablemente él no tiene lesiones, Sí, no las vemos y sí. bueno, Lo que yo le aconsejo a esos negocios es tener una lámpara de Wood, examinarlo con la lámpara para ver si brillan o no brillan. Hay otro tipo eso con respecto a los gatos. Y casi siempre se enferman son los cachorros. Y los perros también cachorros. Eso no excluye que los adultos también se enfermen. Con respecto a esos animales de mayor contacto con los humanos. Segundo, una mascota no es un bebé. Entonces no puedes dormir con la mascota. Tener su sitio o tener cuarentena, ¿me entiendes? Adecuada. Hay otro tipo de animales que ahorita se consideran de contacto íntimo, que son exóticos, que es el erizo. El erizo no es un cuerpo espín, es como un cuerpo espín pequeñito, ¿entiendes? Que se ha popularizado mucho en Europa, en Asia, en Estados Unidos y aquí en Venezuela ya lo están adquiriendo. Y ya tuve una transmisión zoonótica de ese animalito a un niño, con una tiña de cuero cabelludo y una tiña del cuerpo. Las dos cosas. Aunque la madre decía que no lo agarraba, esas esporas se aerolizan, viajan, esas esporas pueden quedarse en el mueble, en una silla, y después uno se acuesta y hay un contacto prolongado con esas esporas. Entonces, ese es un hongo que vive normalmente en ese animal, porque tiene una relación simbiótica con el animal, porque produce antibióticos. Y ese animal es propenso a unas infecciones bacterianas. Entonces, fíjate qué belleza es la naturaleza. Hace que ese hongo viva normalmente en ese erizo para que produzca un antibiótico para protegerlo de la bacteria que le puede dar en un futuro. es así, ¿no? Y ahí tenemos que sumar la adecuada higiene de los excrementos, incluyendo no solamente esto, sino también evitar alimentos crudos para otras zoonosis Ujú. que ya mencionamos previamente, el control de los vectores. Si tienen mascotas, porque bueno, también es entendible que hay gente que le gusta tener sus mascotas, bien sea porque la agarraron de la calle o porque se las regalaron o porque las adquirieron, etcétera, llevarlas a sus controles veterinarios, vacunación, revisión, precisamente para tener conocimiento si alguna de estas mascotas es portador de algún patógeno que puede Claro. ser infeccioso para nosotros como seres humanos. Y bueno, por supuesto, epidemiología y educación epidemiológica, porque a veces estas cosas la gente no las sabe, no las conoce y esta información siempre nos ayuda. Uno de los mitos así más frecuentes que yo creo que debemos desmentir es que la zoonosis o las enfermedades que mencionamos, no solo las partes fúngicas, sino todas en general, son transmitidas por mordedura y no necesariamente se transmite por mordedura y eso es importante que debemos aclararlo. Y como usted puso bien claro el ejemplo de la persona que agarró el gatito de la calle y la persona que obtuvo un gato de una raza conocida, de una raza importante, no solamente ocurren en zonas rurales Ujú. las zoonosis. Y eso es importante porque nadie está exento a tener un animalito doméstico contaminado y nadie está exento de haber comido alguna comida que estaba contaminada y tener esa transmisión zoonótica de esa manera. ¿Algún mensaje final, Lizzy?
Bueno, que las mascotas hay que quererlas, todas no están enfermas. Gracias a Dios son excepcionales las enfermedades, porque si no todos estuviéramos enfermos. Pero que bueno, que hay que tener en cuenta, y ante una manifestación clínica de prurito, de escozor o una placa, o sea, una lesión en piel o en cuero cabelludo, hay que acudir al facultativo, al médico, para que haga un buen diagnóstico y certifique después la infección micótica con un estudio micológico. Y automedicarse. Eso es verdad, no automedicarse. Gracias, Licen. Gracias de verdad por toda su clase y su academia aquí en este programa. De verdad, muchísimas gracias. Siempre a la orden. Gracias. Gracias a todos. Los esperamos en el siguiente episodio de Conciencia Viral. Este programa fue presentado por Laboratorio IDULAB, Laboratorio Clínico La Trigaleña, Laboratorio Clínico La Viña, Laboratorios del Este, Pro Vacunas, Laboratorio Viñalab.